nos encontramos con una escuela manejada por el profesor Alier, una escuela chica, las aulas eran estas, nosotros éramos 20, 21, las aulas de abajo eran 30, que era una multitud. Y era muy manejado en forma muy personal. Alier era alguien muy cercano a nosotros. Él en los recreos caminaba por los patios y conversaba con nosotros como si fuera casi un compañero. Era un padre para nosotros. Y bueno, y el primer año transcurrió, nosotros lo percibimos como cualquier niño de 13 años, ¿no? Que hace su primera experiencia en la escuela secundaria, donde de golpe los grandotes te agarran en el baño y te pegan. Entonces, ese era el bautismo de llegada. Pero bueno, ese primer año no me acuerdo que haya habido nada. Yo lo que me acordé cuando empezaste a hablar, viste que los recuerdos están como guardados abajo y empiezan a salir. Yo me acordé que mi casa era una casa muy politizada y que lo que sucedió en el 76 fue que el susto tan grande se llevaron mis papás que desapareció la política. Claro. Es como una alegoría de la desaparición, ¿no? Desapareció la política porque bueno, ellos habían tenido ya registro de los compañeros de mis hermanos que habían desaparecido porque ellos iban al ENAM. Yo había escuchado, pero mucho no se hablaba, la verdad era un tema que no se tocaba tanto en la mesa. Uno se enteraba, pero por ahí los padres, o por lo menos en mi caso habrá sido así, lo protegían, entre comillas, de esas cosas, o de esas conversaciones. Y nosotros, en mi casa, en el año 73, que fue el año hubo 2 veces elecciones y que volvió Perón al país, un año de mucha efervescencia y de mucha esperanza, hay que decirlo, ¿no? La juventud se había ilusionado mucho con un país distinto, con a través de la política transformar la vida para bien. Mis hermanos militaban, yo era medio chico, ¿no? En el 73, todavía tenía 11 o 12. Mis hermanos militaban mucho y salían a hacer pintadas, a pegar afiches. Había muchas reuniones en mi casa que se hacían. Ellos militaban en una parte del peronismo que se llamaba encuadramiento. Y bueno, fueron cuando volvió Perón de España, fueron a Ezeiza, a esa famosa y trágica concentración. Sí. Y bueno, cuando fue el golpe, yo me acuerdo de mi papá viendo por televisión el anuncio del famoso primer comunicado donde el proceso se constituye, el autodenominado proceso de reorganización nacional. Me acuerdo de la cara de mi viejo y el miedo, estaban muy asustados y desapareció la política, literalmente. Por eso creo que tengo los recuerdos un poquito velados, ¿no? En cuanto a esa pregunta que hicieron puntualmente, ¿en qué nosotros percibimos algún cambio cuando vino la dictadura? ¿Y cómo era la entrada diaria al colegio? Bueno, eran épocas muy formales. Nosotros teníamos un uniforme que respetar, no podíamos tener el pelo de tal más largo de la camisa. No te voy a tocar el cuello de la camisa. Tenías que tener el pantalón de tal color, los zapatos de tal color. Eso fue antes del 76. En el 75 nosotros vinimos y todos usaban saco y corbata los varones, pero de cualquier color. Venían con camisa rosa, la corbata violeta y un saco marrón arriba. Cualquiera se ponía la camisa o la corbata que tenía, que podía. A partir del 76 fue saco blazer azul, la camisa celeste, la corbata azul, el pantalón franela gris, eso. Y en invierno nos dejaban poner una polera celeste. De hecho, por ahí tengo un pendrive con las fotos nuestras que nos sacábamos acá en la puerta del colegio y van a ver cómo estábamos vestidos. Y las chicas guardapolvo blanco. Yo tengo un recuerdo, Claudio, ayúdame porque es un recuerdo muy vago, de que teníamos que venir a izar la bandera. Eso fue después, sí. Eso fue después, ¿no? Sí, eso lo hicieron ahí.
La entrada nuestra era llegar, entrábamos y estábamos en el patio o en los pasillos o en la escalera hasta que tocaba el timbre. Tocaba el timbre y había que formar. Nosotros formamos fila acá, en este hall que hay acá, y el profesor Alier se paraba en el medio de la escalera y se dirigía a los que estábamos en planta alta y a los que estaban en planta baja y decía sus palabras de buen día, Es verdad. el buen día. Incluso los actos se hacían en la escalera. Los actos se hacían en la escalera también. Exacto, Para que puedan ver los que estaban arriba y los que estaban abajo. Sí. Y el día del golpe, el 24 de marzo, nosotros vinimos a clase ese día, y a ver, cada uno tiene la percepción de la época según Mauricio vivía en una familia politizada, yo no, yo vivía en una familia de un tipo que laburaba, mi viejo laburaba, él cobraba su sueldo y la peleaba todos los días, pero no, era peronista por tradición o por... Nunca se metió en política. Exacto. Siempre fui peronista, nunca me metí en política, sí. Entonces, ¿en qué estaba? El día del Cada uno golpe. tiene una percepción. El día del golpe. Entonces, hasta el golpe, la sensación general que yo percibí, por lo menos en ese momento, era que todo el mundo ya no aguantaba más el gobierno. No veían la hora de que vinieran los militares y se sacaran a Isabelito una vez por todas porque se estaba cayendo el país a pedazos. Vinieron los militares y como que hubo una especie... Estoy hablando de la gente común. Sí. La gente más informada no. Evidentemente no, pues sabían la que se venía. Nosotros no lo sabíamos. Entonces era como, por fin. Por eso digo yo la cara de mi viejo. Claro, exacto. Entonces, por fin decían. Entonces, estamos todos, ¿verdad? Bueno, por fin. Y el día ese, formamos, y el profesor Alier nos dice, pase lo que pase en el país, ustedes nunca dejen de creer en la democracia, porque es lo mejor, lo único que puede llevar adelante un país. Cuando dijo eso, ¿qué le pasa a este hombre? Decíamos todos. Porque decir eso ese día era una locura. Que un rector de un colegio diga eso el día del golpe de Estado, delante de todo el alumnado, y todo el mundo nos miramos diciendo no. Y después con los años, ¿no? uno revaloriza eso, ¿no? Uno lo revaloriza. Y realmente fue una cosa increíble. Él dijo eso y bueno, y todos nos quedamos así, como todos lo respetábamos, nadie dijo nada. Pero a partir de ahí cambió todo. Inclusive lo que decía recién Mauricio, se llegó hasta la ridiculez de que el gobierno obligó a todos los colegios que sábado y domingo tenía que venir una delegación de alumnos y profesores a la mañana a izar la bandera, otro a la tarde a arriarla, tanto el sábado como el domingo. Así había que pelearse para ver quién venía un sábado a la mañana. Había una grilla, ¿no? Sí, habían hecho un listado ahí, venían profesores, y teníamos que venir a las 8 de la mañana, un sábado, unos fríos de invierno terrible, a izar la bandera acá en el patio, porque nadie nos abría la puerta del colegio, y a irnos. Y después a la tarde, a las 6 de la tarde, bajar y arriarla. Esas cosas que, bueno, que nos quitaban las ganas de patriotismo. Cuando tomaron conciencia de lo que estaba pasando, ¿en algún momento sintieron miedo? Mira, yo miedo tenía porque lo mamaba en mi casa, me lo transmitían mis viejos, y porque cuando íbamos por la calle de pronto, nosotros éramos muy atorrantes, o sea, en esa época los chicos andaban mucho en la calle, ¿no? Desde chico, quiero decir, desde niño. Y yo por estas calles caminé desde muy chiquito a toda hora, ¿no? Y en esa época, cuando íbamos 2 o 3, 4 o 5 caminando por ahí, de repente bajaban de una camioneta 4 o 5, te llevaban contra la pared y te cachaban. Nunca nos chuparon ni nada, pero estaba esa posibilidad. Uno al final se acostumbraba. Tu vieja te decía, no te olvides los documentos. Cuando ponías la mano en el picaporte, te decía, ¿tenés los documentos, nene? Entonces podía salir sin documentos. Eso era... Fíjate, los de nuestra generación, todos andamos con documentos encima. Y eso es una herencia, digamos, una marca de esa época. ¿Vos tenés los documentos? ¿Eh? Sí, pero los truchos. Sí. No, miedo en realidad no. En realidad, no sé, uno veía a la policía, a los militares, pero uno tenía miedo a las bombas, a lo que podía hacer la guerrilla. Ese era el miedo, eso es la amenaza que yo sentía. ¿Cómo era la relación con los profesores?
en particular con alguno, o en educación física, en el aula? Bueno, tiraste 4 o 5, ¿no? Y habíamos estado comentando antes de que lo llegaras. Claro, por eso. Y era bastante variable. Había algunos, como Hay de les todo, dije, ¿no? que Ser profesores, se sí. sentían muy cómodos con eso de dar la clase así en forma expositiva. Él hablaba, yo escuchaba y terminaba y ni se iba. Eso, algunos se sentían muy cómodos, ¿te acordás? Sí, Geografía. Después había otros que seguían las directivas porque no les quedaba más remedio, por temor o por prudencia. Además había materias y materias, ¿no? Algunas materias que estaban más... ¿Te acordás de Pavani? Sí, historia. ERSA. Una materia que llamaba Estudio de la Realidad Social Argentina, ERSA. Ahí tuvimos Álvarez también acá. También, sí. Entonces Pavani fue historia. Pavani fue historia. Bueno, Pero daba ERSA, creo que en otro curso daba ERSA. bueno. Esa es la materia que desaparece, ¿no? Desaparece Educación Cívica, se llamaba la materia inicialmente. claro. Creo que era Familia y Sociedad, una cosa por el estilo, no sé si se llama así, o se llamó así. O sea, era Educación Cívica. Cuando desaparece el civismo, porque desaparece la democracia, la reemplazan, pues Educación Cívica te enseñaba a votar, te enseñaba el poder legislativo, judicial, ejecutivo, y cuando desaparecen los 3 poderes, desaparece la materia, por supuesto, y la reemplazan por esa, que era un panfleto. Un panfleto de la dictadura. ¿Qué contenidos se veían? Qué bueno que lo invitaron a Claudio, porque como yo no estudiaba, Ahora vamos a preguntar por el recreo y Claro. las Participaban de... Ahí sí, ahí yo. Ahí tiene más experiencia. ¿Y cómo eran sus horas libres? O sea, ¿qué se podían hacer y qué no en las Horas horas libres. Sí. Y este edificio era maravilloso. Tenía Tenía unos rincones, había. Yo no los quiero. ¿Puedo Sí. Podemos contar relaciones. revelar cosas? Sí, nos contaron, confesar, ya nos han contado ¿Podemos igual. confesar Ya ilícitos? prescribió. Sí. ¿Saben que ahí arriba hay un tanque de agua? Sí, nos contaron que iban a tocar la guitarra, que fumaban. Sí, y además estas divisiones tenían el balcón. El balcón era... Claro. Y estaba siempre cerrado con un postigón y había del otro lado no sabíamos quién podía estar, ¿no? Siempre había... Yo alguna clase me la pasé en el balcón. Con el balcón. Yo en el balcón, el postigón cerrado y al lado del postigón sentado el profesor dando clase. Y yo en el balcón con alguien ahí en silencio, tomando sol, y el profesor no se enteraba que estábamos nosotros acá porque estaba cerrado. Esas cosas. Cosas muy... Hoy las ves son naif. Mirá de miedo que se manda la parte por eso. Qué hazaña. Bueno, pero para nosotros es toda una aventura. Horas libres. Estábamos en el grado. Hablando, no hacíamos grandes cosas. Depende, ¿no? Depende de la edad también. Cuando éramos más chicos, estábamos más contenidos. Sí, pues, En este salón tuvimos una profesora de actividades prácticas. García. La volvimos loca, pobre mujer. Y pues nos hacía hacer cosas con Yo me la llevé. sal, Sí, además no tenía... con alambre, hacíamos pulseritas. ¿Participaron de desfiles militares ustedes? Sí. Obligatorio. Había que ir cada 25 de mayo y cada 9 de julio a la avenida del cine. Cada colegio tenía que llevar su delegación, 8 de la mañana, con unas heladas terribles, y nosotros formaditos ahí mirando pasar a los bomberos, a los Boy Scouts, a la Policía Federal, a las delegaciones municipales. Sí, eso era... El mismo feriado. El mismo día. Había que estar ahí. ¿Y sufrieron algún tipo de violencia en la institución? No, la violencia pasaba por el trato profesor-alumno, ¿no? De golpe empezamos a tener algunos profesores que tenían algunas actitudes que uno decía, qué ganas de joderle la vida a los demás. El profesor Sosa, ¿te acordás? El chino Sosa. Que yo era rector, ¿no? No, Rojas. Rojas. El chino Sosa era, ya el aspecto nomás, era estos tipos morochones, el pelo rapadito, muy militarote, la imagen del militar bruto que tenía, él era así. Y por ejemplo los días de
de 40 grados no nos dejaba sacar el saco adentro del aula. Y era en la clase de él solamente, porque el resto no tenía ningún problema. Pero nosotros teníamos que estar de manga larga y el saco arriba y nos cocinábamos en estas aulas. Ese tipo de cosas. Después la profesora Rivarola, que era de literatura acá. Bueno, ¿qué te hizo? ¿Eh? No, No, era la actitud que tenía de entrar, esa de entrar con el libro en la mano, abrir la puerta, estábamos todos sentados ahí, ella entraba así, tum, Taconeando. no saludaba a nadie y taconeaba fuerte, estos pisos se sentían. Sonaba en este piso. Faltaba esa calidez humana, ese acercamiento, ese de hablarte mirándote a la cara, a los ojos, y sentarse, y era muy represiva en lo pedagógico, digamos. Tuvimos un profesor que... Pero ojo, no eran todos, había mucha todo. gente que hay gente que nos ha enseñado, la profesora Flores nos enseñó a razonar la historia. ¿Cómo razonás la historia? Vos razonás la matemática, podés razonar la física, la química, pero la historia. Ayer nos hizo Mabel. razonar la geografía. Ayer la geografía. Mabel Flores. Mabel Flores, Ah, sí, la sí. conocí. Creo que va a venir a la reunión. Ahora Alier te enseñaba un sistema para que vos con ese sistema lo trasladabas a cualquier región del mundo y podías interpretar, por supuesto, con los datos necesarios, ¿no? El clima, el relieve, en fin. Pero no te hacía memorizar datos. gente te hacía pensar. Otro profesor extraordinario era Álvarez. Yo creo que los tipos que te trataron de igual a igual te quedan grabados en tu recuerdo, porque son... Los que se bajaron de la Torre de Marfil, digamos, ¿no? Claro. Los que no ponían distancia. El profesor Pavani, de historia, nosotros le tomamos un afecto especial. Primero, bueno, tenía algunas condiciones personales que no eran las habituales, y a nosotros nos cayeron simpáticas. Su inclinación sexual. Exacto. Entonces, y encima él desmitificaba la historia. Él, por ejemplo, nosotros teníamos a San Martín como el ídolo de bronce, y él nos decía, pero San Martín no sabía hablar el castellano. Él hablaba francés, no sabía ni escribir el castellano. Todas sus cartas están escritas, mal escritas, o sea, nos decía esas cosas. Nos hablaba de que Gardel tenía el problema de que era gordo. Uno lo ve en la fotito ahí con peinadito a la gomina y todo, pero era obeso, era gordo y tenía un problema muy grave con su obesidad. Y nos hablaba así de cada uno de los ídolos que existían en el país, y nos quitaba el bronce y los desmitificaba, los humanizaba, tal cual, exacto. ¿Hubo profesores o alumnos que desaparecieron? Sí, una profesora que desapareció. Mucho. Sí, que yo me enteré de grande, muchos años después de que eso sucediera. Ella, creo que fue en este mismo salón, no, en este no, en aquel. Ella, en el año 76 la tuvimos en literatura. Ella vino a reemplazar a otra profesora. Fanelli. A Fanelli. Qué memoria que tenés. Y me acuerdo también de Fanelli. Y era el día y la noche, las dos sabían mucho, pero esta Ofelita era un sol, era brillante y muy valiente. Ella nos la abrió a la literatura latinoamericana de esa época. No, esa época no era previa, pero en ese momento estaba muy en boga. Gabriel García Márquez, con Cien años de soledad, algunos textos de Vargas Llosa, que hoy está del otro lado, ¿no? Ideológicamente, pero eran libros que no estaban Prohibidos. Estaban prohibidos. Prohibidos. Nos dio varios de esos títulos y nos fascinó, por lo menos a los que nos gusta la literatura. Y yo creo que hizo una de las cosas más audaces que pudo haber hecho un docente en lo pedagógico, ¿no? En ese entonces. Nos llevó un día, nos hizo tomar el tren
y nos llevó a Bursaco. A Ministro Rivadavia. De Bursaco, un colectivo a un pueblito que se llama Ministro Rivadavia, no sé si alguno lo oyó nombrar, donde está la granja Don Mario. Bueno, para ir a la granja Don Mario hay que agarrar una avenida que se llama, creo, 25 de Mayo, hasta el fondo y después agarrar la calle de tierra, ¿no es cierto? Bueno, las casas que hay entre la avenida Espora y hacia adentro, en ese entonces era un pueblito de campo. Se llama Ministro Rivadavia, ahora es un barrio de Bursaco. Antes era un pueblito de campo Sí, que tenía... estaba conservado como detenido en el tiempo. Sí, parecía... y... La pulpería, las casas, las construcciones sin ochava, ¿viste? Cuando la esquina termina así. Eso quiere decir que es una construcción muy antigua, ¿no? Era la plaza, Los la iglesia y adobes. la escuela, eran unas... había viveros, estaban los japoneses que tenían flores y había vacas, o sea, había granjas, tambos. Y resulta que nos hizo pasar todo un día ahí en ese lugar, caminando, yendo y viniendo, caminando por las calles y todo eso. Nos sentamos en la plaza a comer un sanguchito que cada uno se había llevado y después nos volvimos. Y nosotros entendíamos a qué fuimos allá. Y después nos dice, bueno, ahora cada uno va a tener que escribir una novela que transcurra en Ministro Rivadavia. Nos hizo escribir una novela. Y nos llevó allá para que conozcamos el lugar, que conozcamos la idiosincrasia del lugar, de la gente y todo, y después una audacia tremenda. Quizás hoy no, pero para esa época era una cosa de locos. Y esa profesora nos hizo leer a García Márquez, nos hizo leer a un montón de gente que estaba directamente prohibida, y bueno, nos abrió la cabeza, fue la que después nosotros nos dimos cuenta de todo lo que hizo. En el momento no, en el momento para nosotros era... y bueno, no sé cómo te enteraste vos nos dijiste, ¿no? Que había desaparecido. Ella vivía acá en la avenida... Irigoyen. En la avenida Irigoyen, acá en una de Sí. esas casas inglesas. Cuando yo me llevé literatura, por supuesto, todo. Pero la literatura es una... Viste que uno tiene como algunas cosas que le resultan fáciles, ¿no? Bueno, literatura es algo que a mí siempre se me dio, siempre me resultó fácil. Siempre fui lector de chico. Y no obstante me la llevaba la materia porque no hacía las tareas, no cumplía con los objetivos, entonces me la llevaba. Cuando me la llevé en segundo año, cuando la tuvimos Ofelita, ella dijo, yo te voy a preparar, venite a mi casa y yo me iba, no sé con qué régimen, iba a su casa 1 hora por día o 1 hora y media por día, y mi mamá le quiso pagar y se ofendió. Se ofendió de muerte, se ofendió mucho. Y me acuerdo que ella me preparó. No sabía eso. Había un cariño, había una... Sí, una mujer. Y bueno, la verdad es que no conozco las circunstancias, ni siquiera sé cómo me enteré. Creo que lo borré eso, ¿no? Pero... Yo creo que fue la única. Tenemos para investigar. Sí. Ofelia Mucci. Mucci, con 2 Doble C. C. Tenemos En para realidad investigar. creo que Mucci era el apellido de Casada. Ujú. ¿Sí? Ah, Creo que el apellido era Y Sepia. hay que buscar algo Remy. Sepia el apellido, me parece. Y está el registro. Yo no escuché a mi mamá. Ahí la Jorgelina, por ahí. ujú. Sepia. Bueno, ¿anotaron? Sí. Ay, las chicas, ¿notaron? ¿Por qué cosas te podían sancionar en la institución? O sea, ¿qué estaba mal según ellos? O notaron, o capaz que no notaron eso y... Lo que pasa es que hubo nosotros vivimos 2 épocas, la época de Alier y la época post-Alier. De Alier no son las maravillas. Sí. Él decía que hagamos buenas personas, si saben mejor, ¿no? Era su lema. Y era real, ¿eh? No era una frase escrita en la pared, era real. Él llevaba adelante eso en forma tajante. Era una forma de vida y sin hipocresía, ¿no? ¿Viste cuando vos ves que una persona tiene una convicción y es real? Eso es hermoso en cualquier persona y en cualquier edad y en cualquier plano. Él tenía eso. Y bueno, no, después había cierta, ¿cómo decirlo? Por ahí
Había personas que administraban la justicia dentro de la escuela con criterio equivocado, seguramente. Pero nosotros éramos insoportables, yo le marcaba. A mí no no sé, recién en la vida me disciplinó ya de grande. Pero Él era la camarilla de grado. Él estaba en la camarilla, eran 4 o 5. sí, Nos hacían bullying a todos los que estudiaban. sí, no sé, comando bullying. No existía la palabra bullying. ¿Nerds? ¿Les dicen a los que estudian? ¿Cómo les dicen ahora? A Nerd. los que estudian, a los que estudian. De nuestro curso nadie estudia. Trágale, decimos. Claro. Traga libro. Se traga libro. Sí, eso todavía sí. Como le decíamos, alcahuete, ¿cómo le decíamos? Cuando estaba muy pegado a la profesora o al profesor. Chupamedia, sí, era Olfa. Oreja. Oreja. Le decían, sí. Bueno, eso, Muy lunfardo, nosotros somos de otra ¿Más generación. preguntas? Sí. Porque ellos diferenciaron las dos etapas, ¿no? Sí. El tema de la disciplina. Y El empezar. profesor Alier lo tuvimos nosotros de rector 2 años y medio, la mitad del secundario. Cuando estábamos en tercer año, ahí que se habla de ahí atrás, en la mitad de ese año él cae enfermo y ya no puede ejercer más y asume Díaz Arubi. Con Díaz Arubi ella seguía más o menos los mismos lineamientos que él. Tenía otra personalidad, pero digamos, no se salía de su manera de dirigir el colegio. El problema fue después, cuando ingresó Rojas. Ahí ese sí fue una persona... El cabo, decíamos. El cabo, ¿no? No sé, el negro Rojas, no sé cómo... Y con el Chino Sosa, que era un poco su ladero. Y ellos eran la cara de la dictadura. ¿Era el interventor, Rojas? Yo no sé si lo llamaban interventor. Puede ser, ¿eh? Fue el que asumió Sí. lo que sería el rectorado, la rectoría, pero no sé si le llamaban interventor. No, era Rojas. Y ahí cambió todo. Ahí se vino la disciplina, ahí se vino el uniforme, se vino ese bullying que nos hacían de profesores a alumnos en cuanto a cuestiones disciplinarias, lo del saco, es un ejemplo típico, lo de formar afuera, unos fríos terribles nos hacían formar afuera. Alier hacía formar adentro para que no pasáramos frío en el patio. Esta gente no, afuera, todo el mundo afuera. Y formar y subir la bandera cantando Aurora y todo eso, o sea, eran muy estrictos con eso. Entonces esa fue la segunda época. El Mundial 78 nosotros lo vivimos acá adentro y no nos dejaban salir a festejar los goles en el patio, por ejemplo. El Mundial 78 que se jugó en Argentina, que lo ganó la Argentina, imagínense la efervescencia que había en ese momento con eso, ¿no? Entonces, y nosotros que éramos adolescentes, que nos gustaba mucho el fútbol, hoy día jugamos al fútbol juntos con Mauricio. Él ya dejó por problemas de salud, pero estuvimos jugando al fútbol hasta el año pasado. Entonces éramos muy futboleros nosotros. Y entonces que ganar el mundial que se jugaba en Argentina, con Pasarela, con Kempes y todo eso, bueno, y queríamos hacer la vuelta olímpica y tirar papelitos, esas cosas tontas. No, ni ahí, ni a palos, no se podía. Y bueno, esa era la diferencia que nosotros notábamos. Cuando ayer se enfermó Díaz Arubi, me acuerdo que ella tenía un concepto que era, si eras conaba, ser conaba era algunas cualidades, algunas virtudes. Era como un privilegio. Claro. Eso no es conaba, te decía. Eso no es conaba. Y me acuerdo una vez con 2 amigos, pintamos en el suelo, en la esquina, en la vereda, nuestros nombres. Mira que Eran unos vándalos. la verdad que no pensamos que se iban a dar cuenta de que éramos los autores del hecho. Y ella nos insistió, no lo logró nunca, que lo teníamos que borrar eso, porque no era conaba. Eso mismo. ¿Y te viniste con los colores conaba? Yo iba a ¿Te decir fijaste vos? eso. Ah, mira. Iba a ¿Te fijaste decir vos? eso. Mira, recién me di cuenta. Marrón y celeste. ¿Qué era ser conaba? Y era un modelo de chico que en la calle se portaba bien, que no andaba haciendo lío.
cruzaba por la esquina, que ayudaba a las viejitas. Era un estereotipo, una cosa de lo que nosotros nos reíamos, obviamente. Pensá, en ese entonces... Aunque la intención era buena, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Los colegios del Estado estaban los colegios del Estado y estaban los colegios privados, ¿no es cierto? Los colegios privados eran muy elitistas en ese entonces, había mucha diferencia. Y los colegios del Estado tenían un nivel mejor que el de hoy, lamentablemente, pero no llegaban a lo que era. Y el CONAVA era un colegio del Estado con espíritu de colegio privado. Ya es del tamaño nomás, era un colegio chiquito. El ELAM tiene 7 aulas por año. Tiene primera hasta primero A hasta primero H. Primera. No sé. Primero. Entonces primero hasta primero séptimo de tener. Y así en cada uno de los años. Acá era un aula por año y nosotros íbamos inaugurando. La segunda nosotros inauguramos. Y lo del turno tarde inauguraba la cuarta. O sea que nosotros íbamos abriendo camino al número de alumnos. Pero era un colegio que estaba considerado casi como de élite. De hecho, la mayoría de los chicos que venían acá no era el típico alumno de escuela estatal, el chico de familia humilde, así, eran generalmente gente que vivía acá en Banfield Oeste, gente de clase media acomodada. Entonces tenía eso. El Nacional de Banfield era un colegio del Estado con espíritu de colegio privado, digamos, ¿no? O sea, y el tema del comportamiento lo tenía muy en cuenta, en general. Lástima que había algunos que no entendieron las consignas. Así que... Hablaron de casi todos los temas que ustedes marcaron ahí, ¿no? Sí. Bueno, igual después se corta. Sí. ¿Se les ocurre algo más? Yo a pesar de todo eso, la a pesar de todo ese trasfondo que me impidió a mí aprovechar la escuela, y no hagan lo mismo que yo hice, llevarse las materias, porque sí, yo recibí, como les conté en un momento, mi vocación la encontré acá. Un día que en el Altillo, yo me anoté en el Altillo con